Bueno, con respecto a los derechos de participación, yo ya ahí les he puesto más o menos algunos artículos como los más relevantes: el derecho a opinar, a ser oído, a ser tenido en cuenta en las decisiones, el derecho a la libertad de expresión, de pensamiento, de conciencia y de religión, el derecho a la asociación y a la reunión con otros pares, es decir, con otros niños, niñas y con otros adolescentes, el derecho a organizarse bajo asociaciones, que es un derecho que está prácticamente invisibilizado, y el derecho a poder participar de la vida cultural y artística, es decir, ser tenidos en cuenta en el ámbito de nuestras propias sociedades, ¿sí? De la toma de decisiones culturales de nuestra sociedad. Se los he colocado allí uno por uno para que ustedes los puedan leer, pero la crítica que hacen estos autores, los autores como Manfred, como Morales, que son los autores propuestos, tiene que ver con que efectivamente después de muchos años de la Convención, llevamos 40 años de la Convención de los Derechos de Niños y Niñas, una de las cosas como muy importantes es que estos derechos de participación son negados, invisibilizados. Cuando nosotros como adultos y adultas, educadores o no, nos relacionamos con la niñez y la adolescencia, normalmente compartimos con ellos, socializamos los derechos de los dos primeros grupos, los de protección y de provisión, pero no estos derechos de participación. Es probable, o tal vez no es menor, que sea porque cuando los pibes se juntan y se organizan, cuando los niños y niñas hablan y cuentan sus problemas con otros niños y se dan cuenta que no están solos y se dan cuenta que son cosas comunes que les pasan a otros niños y a otras niñas también, y empiezan a generar estrategias. Muchas veces el lugar de enunciación de estos niños y de estas niñas coloca a los adultos y a las adultas, o sea, a nosotros, en un lugar de mucha incomodidad. No es menor tampoco que nos olvidemos de que ellos son parte de nuestras sociedades, y al ser parte de nuestras sociedades también tienen muchas cosas para decir, que son parte de nuestras familias, que son parte de nuestras instituciones, y en todas estas situaciones la infancia, la niñez, la adolescencia es invisibilizada, es ocultada, es desoída, por decirlo de alguna forma. Por eso es entonces que ahí les he puesto un cuadrito que los primeros dos grupos de derechos de la Convención colocan o entienden a la niñez desde un lugar de receptores pasivos, entienden que son concesiones adultas las que los adultos hacemos, los adultos y adultas somos responsables de el alimento, la salud, la educación, la vivienda digna, de darles una identidad, de no negarles la identidad, de llevarlos al registro civil para que tengan una identificación. Mientras que los derechos de participación, estos que veíamos del último grupo, en realidad entienden a los niños, las niñas y los adolescentes como sujetos activos, partícipes, capaces por sí mismos de generar instancia, de generar debate, de generar opinión, conciencia, y que entonces estos derechos tienen que ver con la conquista y el ejercicio propio, la titularidad y el ejercicio propio. En este sentido, entonces, es muy importante, yo ahí les he colocado como en primera instancia que sepamos que la ESI como herramienta pedagógica es una herramienta sin dudas de liberación, de poder también colocar a los niños y a las niñas y a la adolescencia en un lugar de enunciación importante, saber que tienen muchas cosas para decir, que tienen muchas ideas que a nosotros como adultos y adultas no se nos ocurren, que tienen muchas críticas para hacer al mundo en el que viven, al lugar y al rol que ocupamos como adultos, y que somos los adultos los que tenemos que empezar a revisar nuestras prácticas cotidianas. En ese sentido, allí con respecto a la ley concretamente 26061, les he copiado algunos artículos, el artículo con respecto a la salud y el artículo con respecto a la educación, pero me parecía muy importante subrayar que nosotros como adultos, y eso está en la ley, está en la convención, está en la ley, somos parte de una comunidad que tiene la responsabilidad de ser parte en que todos estos derechos que están escritos en la Convención y que están escritos en las leyes sean de plena vigencia, es decir, que puedan ejercerse, que los niños y las niñas, los pibes, las pibas con los que nosotros convivimos a diario puedan realmente reunirse, tengan el derecho a ser oídos, que puedan expresarse de forma libre, que sean tenidos en cuenta sus opiniones, que los entendamos como parte de la sociedad en la que viven, con mucho para aportar, con mucho para hacer en la actualidad. Ahí van a poder leer algunos de los derechos que yo les he puesto, porque sí es importante, y la gran pregunta es, bueno, ¿podemos ejercer derechos que no conocemos? Bueno, ahí el rol de los adultos, nosotros como colaboradores y acompañantes de los procesos
pedagógicos y de los procesos de adquisición de conocimientos también de los niños y las niñas tiene que ver con poder socializar esta información, no solo aquellas 2 primeras P de la convención, sino también aquellas referidas a la participación.